Invitamos a continuación al doctor Andrés Pastrana Arango, expresidente de la República de Colombia, a dirigirnos unas palabras. Recibámoslo con un caluroso aplauso. Buenas noches, señor primer ministro del Perú y demás altos funcionarios que nos acompañan en la noche de hoy. Señor Raúl Díez-Canseco, ex vicepresidente del Perú y fundador de esta universidad, y señora. Señor doctor Edward Roecarde, rector de la Universidad San Ignacio Loyola. Queridos colegas expresidentes, querida familia Belaúnde que nos acompañan en la noche de hoy, señores embajadores, señoras y señores. Los grandes hombres permanecen en la memoria no solo de los suyos, sino de las naciones, porque todos recuerdan el bien realizado y saben valorar este tipo de obras que pertenecen a la construcción del espíritu de una comunidad que es el fundamento de sus juicios y de sus decisiones. En mi juventud fue cuando pude informarme directamente de su segunda presidencia y fui testigo directo del impacto que causaba en los medios de comunicación sus intuiciones, la resiedumbre de su carácter, una inteligencia capaz de mirar limpiamente al futuro y fuera capaz de adivinar con lucidez el porvenir. Para mi padre, el expresidente Misael Pastrana Borrero, lo conocía y lo admiraba. Lo sabía como él mismo un combatiente por la democracia. Fueron amigos más allá de la política y constituyeron un grupo de personas inolvidables que han sido creadores de los fundamentos de esa democracia que estamos siempre dispuestos a proteger y a afianzar y a enriquecerla para dejarla como legado a las próximas generaciones. Junto a Belaúnde, Eduardo Frei Montalva, Gabriel Valdés, Carlos Llera Restrepo, Rafael Caldera, Arístides Calván y Luis Herrera y Misael Pastrana crearon y pusieron en marcha la desafiante realidad del Grupo Andino, que continúa aún a la espera del aporte inteligente de aquellos gobernantes que entiendan por fin que la globalización supone el fortalecimiento de las naciones y de las regiones. Muchos de mis amigos por entonces pertenecientes a la democracia cristiana colombiana, que ingresarían luego fascinados por la entereza política de mi padre y ciertos de emprender conmigo una aventura a favor de la lucha contra la corrupción y por la paz, eran cercanos al presidente Belaúnde, quien siempre encontró en la democracia cristiana y en los grupos social cristianos, el PPC del Perú, quienes respaldaron entusiastas su segunda candidatura a la presidencia. Fue Belaúnde un creador de nación. Si bien no había dedicado su vida a las humanidades, era un gran lector que se preguntaba cómo llevar a realizaciones lo comprendido. Era creador de país, creador de ciudades, y al decir de don Jorge Basadre, pensaba en términos de infraestructura, que es pensar en términos de historia y de durabilidad. Todo su pensar está condensado en esas síntesis majestuosas contenidas en el enunciado de El Perú como doctrina, que convirtió en realidad lo que como periodista soñó al fundar a sus 25 años la revista El Periodista Peruano, que me fascinó cuando yo igualmente como periodista tuve la oportunidad de entrevistarlo y escuchar de su gran sueño, el de la carretera marginal de la selva, destinada a unir la selva peruana
con la salida al mar en esa visionaria teoría de un mundo que debería desde América Latina inventar crecimiento y desarrollo mirando hacia el mar Pacífico, el mar de Balboa. Tenía el presidente Belaúnde además la orgullosa humildad, pero al tiempo sensata afirmación al recibir agradecimientos de atribuirlos como excelente demócrata al apoyo popular. Siempre decía, el pueblo lo hizo, que llevaba a la máxima expresión de un visionario, que si no fue más allá en la realización de sus sueños, fue debido a la voluble voluntad de los apoyos parlamentarios a los que no se les puede pedir que miren hacia el horizonte si no han subido aún a la altura de la montaña. Fue al mismo tiempo el presidente Belaúnde un oteador de dificultades y con la fuerza de sus convicciones y su integridad democrática enfrentó con la mente y la mano llena de fortaleza el combate contra esa forma incomprensible de lucha del terrorismo surgido como guerrilla y que se transformaría en el inhumano sendero luminoso tan igual y tan disímil al mismo tiempo al fenómeno de las FARC en Colombia. Belaúnde fue un sanmartiniano de primer orden y un bolivariano de cepa. No improvisaba. Su rigor mental era conocido y tenía el genio necesario para saber cuándo se debía ganar y cuándo era necesario aplazar las satisfacciones, muchas veces transitorias, de esas victorias que al final constituyen en la política las grandes derrotas. Ustedes lo han vivido y nosotros también, con figuras habituadas al éxito que quedan al descubierto cuando la historia descorre sus velos. Esa inteligencia es la que conserva en quienes lo admiramos y entre quienes lo van conociendo la grandeza de Belaúnde. Lamentablemente ya desapareció esa generación de estadistas a los que ninguno se atrevía a motejar de mentirosos porque vivían a plenitud identificados con el alma y el espíritu de su patria. Permítanme decirles lo que muchos colombianos admiramos de ese grupo de estadistas que he mentado, y es que la mejor señal es que ninguno de ellos se enriqueció en el ejercicio del poder. No recogieron ninguno de ellos se enriqueció en el ejercicio del poder, no recogieron dividendos después del gobernar y sabían que la dignidad y el decoro del gobernar no estaba en malgastar los dineros de la nación, como tampoco ya más allá del gobernar se asomaban al despilfarro porque su satisfacción era ver cómo crecían los hijos y la nación toda en esa austeridad que garantiza que quede patria y en ella sean posibles los sueños para quienes han de habitar el mañana, que para ellos soñamos y que ellos han de construir. Créame que me siento orgulloso de estar aquí con ustedes y con quienes representan a esa nuestra América que admira a Fernando Belaúnde Terry. En Fernando Belaúnde Terry coinciden dos momentos extraordinarios en la vida de los pueblos, que es cuando aún se puede unir en un solo momento el recuerdo agradecido de quienes lo conocimos y el portalón de la historia a la que ya pertenece. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras.